Bienvenidos a un nuevo programa de Gente Ve. Hoy vamos a dedicar el programa para hablar sobre la corrupción en los últimos 10 años del gobierno kirchnerista. Una historia que comenzó mucho antes en el gobierno de la provincia de Santa Cruz y luego, con muchos de los mismos actores, se trasladó a la esfera nacional para sumirnos en la peor degradación institucional de nuestra vida democrática. Julio De Vido, Lázaro Báez, Rudy Ochoa, Cristóbal López. Hasta aquí, todos pingüinos beneficiados por el matrimonio Kirchner, pero hay que agregar a esta lista los nombres de los funcionarios de alto rango: Amado Boudou, Felisa Micheli, Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli. 25 funcionarios kirchneristas tienen causas abiertas en la justicia y solo algunos a un paso del juicio oral. No es posible poner una raya para olvidar el pasado, porque han quedado demasiadas huellas que no podrán ser borradas sin una profunda investigación de lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los protagonistas que han tomado estas decisiones en la última década. A las serpientes no se las ve llegar. Uno solo deja el tiempo pasar. Uno bebe con amigos y se olvida de que hay gente mala. Dejan el país en llamas. Tienen cuentas en las Islas Bahamas. Llevan puesto ese oro que es nuestro. Esa es gente mala. Las miserias de los otros les arreglan el día. Estamos en Madero Center, donde funcionaba La Rosadita y donde los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, presentaron un informe negro sobre la corrupción K y un informe blanco con 10 propuestas para la transparencia en la política. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a explicarles primero de qué se trata nuestra presentación. Primero es la decisión sobre el lugar. ¿Por qué razón estamos aquí? En realidad, el Puerto Madero ha sido el ícono de la década menemista, si se quiere, y de igual manera terminó siendo la meca del poder kirchnerista. Los mismos que en algún momento se apropiaron de las banderas históricas del peronismo, se apropiaron de los departamentos y las cocheras de Puerto Madero. Así es como se ha instalado en este lugar, en esta zona, la zona más rica, con más seguridad también, por supuesto, tal vez el símbolo más fuerte de la corrupción kirchnerista. La otra cuestión que queremos contarles es por qué nosotros le hemos puesto a este informe que acabamos de terminar sobre los distintos casos de la corrupción kirchnerista durante 10 años, el informe negro. Se trata de un informe negro por dos razones. La primera es porque la historia que está vinculada con la corrupción de este gobierno es terriblemente negra, dramáticamente negra, porque es una corrupción que ha costado vidas. Sin ir más lejos, uno de los casos más severos, más claros, es el primer caso del que habla nuestro informe, tiene que ver con los ferrocarriles. Tiene que ver con los subsidios que el Estado ha pagado durante todos estos años para que la gente viaje bien y, sin embargo, los ferrocarriles en la Argentina han cobrado muchísimas vidas. Es negro el libro también porque negros han sido estos años en términos de crecimiento y desarrollo económico, porque la corrupción es lo que más condiciona la lucha contra la pobreza. Nosotros somos una fuerza política progresista, pero sabemos perfectamente que el camino hacia el progreso, la definición en favor de los sectores más desprotegidos, tiene que ver, entre otras cosas, con erradicar definitivamente la corrupción en la Argentina. Y también es negro porque lo que se ha instalado en estos 2 años es la cultura del ocultamiento, la cultura del secreto, la negación a dar información. Los funcionarios, en vez de dar explicaciones sobre las cosas que hacen, se niegan a hacerlo, se ocultan, mienten y ahora han ingresado con la denuncia de la descalificación, la denuncia de la desestabilización, solamente para no dar las explicaciones que tienen que dar. Por eso esto es una historia negra. Y la última cuestión que quiero contar es que para nosotros no se puede poner una raya sobre el pasado,
Poner una raya hacia el pasado es declarar la amnistía de todos los que han sido responsables de estos 10 años o la autoamnistía de aquellos que quieren poner la raya para atrás. Sinceramente nosotros pensamos que así como en la Argentina podemos mirar con tranquilidad hacia el futuro porque en algún momento se hicieron los juicios a las juntas militares y hubo un nunca más que nos permitió poner, sí, un paso nuevo hacia adelante. Haciéndonos cargo de nuestro pasado, también creemos de la misma manera que debería haber un nunca más de la corrupción. Nosotros creemos seriamente que lo que hay que hacer es investigar, hay que esclarecer los delitos que se han cometido y fundamentalmente hay que designar y nominar a las personas responsables. Nunca hemos hecho defensa corporativa de la política, pero tampoco nos gustan las generalizaciones, porque las generalizaciones son injustas, no solo con aquellos que terminan pagando por los demás, sino que son sobre todo injustas cuando se habla mal de la política y de esa manera se encubre a los que verdaderamente han sido responsables. Nosotros creemos que hay que investigar el pasado, que hay que investigar todos los casos de los que habla este informe negro de la corrupción de los 10 años kirchnerista y no hay que poner una raya sobre nuestro pasado. Hay que hacerse cargo de ese pasado, hay que investigarlo, hay que determinar responsabilidades y entonces sí podemos mirar de cara hacia el futuro. Nuestro libro negro con las denuncias de lo que han sido estos 10 años de corrupción del kirchnerismo, que no empezaron hace 6 meses. No hay que dejarse confundir que la corrupción empezó en el año 2003, porque el kirchnerismo trasladó al gobierno nacional la misma práctica política y la misma concepción de ejercicio del poder que habían tenido en la provincia de Santa Cruz. Entonces no hay que hacer caso a las mentiras de aquellos que nos quieren hacer creer que esto empezó hace 6 meses. De la misma manera que presentamos nuestro informe negativo, Ricardo va a hacer referencia ahora al libro blanco de las propuestas, porque nosotros también creemos que hay que prevenir, evitar y erradicar definitivamente la corrupción. En varios programas de Gen TV hablamos de la importancia de contar con una ley de acceso a la información pública como un pilar fundamental para la transparencia, pero este es solo un punto para combatir la corrupción. Aquí les vamos a mostrar las propuestas del Frente Cívico y Social para que dejen de robarnos tu dinero y el mío. Se trata también de formular iniciativas que pueden ser aprobadas por el Parlamento y que complicarían bastante la vida a los corruptos, no solo a los funcionarios, sino también a los empresarios. Porque es necesario recordar que para que exista corrupción tiene que haber un funcionario que en nombre del Estado hace cosas prohibidas por la ley, pero tiene que haber también un particular que tienta o acepta propuestas indecentes que parten de ese funcionario. Tanto el bloque del GEN como del FAP y del radicalismo han presentado estas iniciativas. Todas las iniciativas que voy a mencionar ahora fueron presentadas con anterioridad. Margarita y yo hemos trabajado en muchas de ellas, aunque debo decir que en el caso de mi bloque, la transpiración de la camiseta estuvo a cargo de Manuel Garrido. Él ha sido, en mi bloque, por lo menos el que más ha trabajado en esto. Por supuesto, les quiero mencionar una ley que modifica el funcionamiento y las competencias de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General tiene que controlar al Ejecutivo para que no cometan en el gobierno irregularidades, pero tiene menos competencias de las que debería tener. Hay que ampliar las competencias para que pueda ir más a fondo en la investigación. Juicios por jurados contra la corrupción, darle a las ONG que se encargan de, son leyes, ¿no? Proyectos de ley, a las ONG que se encargan de combatir el delito, facultades para que sean querellantes. Por supuesto, la ley de acceso a la información y gobierno abierto, que la tenemos demorada, no la quieren aprobar. Esto le tendría que dar muchísima tranquilidad a los funcionarios y a los gobernantes. Fideicomiso ciego. Le quitamos el manejo a los gobernantes de sus fondos, a los presidentes, para que ellos no puedan utilizar en beneficio de su patrimonio la información que suele permitir tener el Estado. Derogación de la ley del blanqueo y eventualmente crear instituciones o la posibilidad de que sea investigada aquellos casos de blanqueo que resultan sospechosos, porque ustedes saben, y es muy importante que se conozca esto, la ley no permite el blanqueo de fondos provenientes del narcotráfico o del tráfico de personas o de la corrupción. Es cierto, la ley lo prohíbe, la última ley de blanqueo,
pero las condiciones, las exigencias, los requisitos que establece para que no se puedan blanquear fondos que tienen estos orígenes son tan débiles, tan poco rigurosos que puede pasar cualquier cosa. Entonces necesitamos hacer algo desde el Parlamento, porque no queremos que se blanqueen fondos provenientes de la droga, ¿no? Bueno, les digo, también la ley de inteligencia modificamos para que se pueda saber cuáles son, cómo gastan los recursos reservados. Hay una ley muy importante que se llama de extinción del dominio. Ustedes saben que si la ley penal, el delito penal prescribe, no se puede avanzar contra el funcionario corrupto. Bueno, si nosotros logramos aprobar esta ley, por lo menos vamos a poder avanzar sobre su patrimonio, para que se recuperen, como existe en otros países del mundo, para que se recuperen los bienes mal habidos por ese funcionario. La ley del arrepentido que lo protege, la ley de protección del testigo, la publicidad de la agenda de los funcionarios. Bueno, estas iniciativas que ustedes habrán conocido en los últimos días como muy novedosas, la reforma judicial. Pero no solamente, mira, la reforma judicial, y no solamente lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Y dentro de lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, no solamente hay que derogar la ley que se sancionó este año. ¿Se entiende? No esta ley, porque en el año 2006 ya se sancionó una ley que modificó la integración del Consejo de la Magistratura y alteró los equilibrios previstos en la Constitución Nacional en el año 2006. Le dio al Ejecutivo una mayoría que le permite influir negativamente sobre la independencia del Poder Judicial. Bueno, estas cosas las tenemos que corregir. Y les quería decir, bueno, que están en el Parlamento. ¿Y por qué digo que están en el Parlamento desde hace por lo menos 2 años? Porque sería bueno que se le preguntaran los ciudadanos cuando los dirigentes van a visitar los distritos, como lo hacemos nosotros y nos ponemos en contacto con la gente, que supieran de la existencia de estas leyes para preguntarles a los que pertenecen al oficialismo por qué razón no los tratan, por qué razón se oponen a tratar estas leyes que son, bueno, bastante razonables y que permitirían crear una institucionalidad que le complicaría mucho la vida a los corruptos. Y que, bueno, le permitiría a la sociedad saber que cuenta con instituciones que controlan mucho mejor a sus funcionarios. ¿Por qué razón? Teniendo mayoría en las cámaras, se han venido oponiendo sistemáticamente a considerar siquiera estas leyes. Le preguntamos a los principales candidatos del Frente Progresista Cívico y Social quién fue para ellos el símbolo de la corrupción kirchnerista. Quien más la personifica sin lugar a duda es Devido y el equipo del Ministerio de Obras Públicas. Por ahí han pasado todas las grandes obras que se han licitado y que han sido derivados fondos millonarios, motivo de la corrupción. Corrupción que por otra parte también ha sido motivo de denuncias en muchas oportunidades y que además muchos intendentes hemos sido tentados a ingresar en el negocio de la propia corrupción. Yo recuerdo precisamente el primo del expresidente Carlos Kirchner, Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, quien manejaba toda la política del subsidio de los municipios y existían gerentes que gerenciaban precisamente proyectos a cambio de frondosas comisiones. Es decir, tal cual se ha dicho por Margarita, en el año 2003 comienza la corrupción en la Argentina y no es un hecho reciente tal cual algunos piensan que pueden demostrar. La política de obras públicas del Gobierno Nacional ha sido la gran caja de la corrupción de este gobierno, que tiene partes y contrapartes, porque hay empresarios que también han sido parte de este proceso de corrupción que nosotros estamos denunciando y pedimos que se investigue hasta las últimas consecuencias. Y ha habido funcionarios que hoy se reciclan y que han sido también protagonistas activos o pasivos de las mecánicas de corrupción del kirchnerismo. ¿De qué manera se relaciona la corrupción con el narcotráfico? ¿Qué vinculaciones hay? Bueno, está claro y lo hemos denunciado que el kirchnerismo ha sido financiado por el narcotráfico, laboratorios farmacéuticos que están comprometidos con procesos de tratamiento de drogas en la Argentina han financiado la campaña electoral, esto ha sido admitido por el propio kirchnerismo, pero además existe una actitud pasiva que convierte en cómplice a este gobierno en todo el proceso de persecución del narcotráfico en la Argentina. De hecho, las cifras de incautación de drogas en la Argentina están siendo negadas hace 2 años, los organismos internacionales no pueden contar con cifras oficiales, lo cual demuestra claramente que existe una actitud pasiva de parte del Gobierno Nacional. La radarización del norte del país, el control de las vías fluviales por parte de prefectura
y la producción de droga en la Argentina, que nos coloca en el tercer exportador de cocaína, habla a las claras de que hay una actitud negligente, cuanto menos del gobierno nacional, en un tema que genera o fomenta el 50% del delito en forma directa o indirecta en la Argentina. ¿Quién es el responsable de controlar el narcotráfico y de combatir con políticas? Bueno, hoy no hay nadie porque el Cedronar hace 4 meses que está vacante, lo cual demuestra claramente que hay una actitud pasiva del gobierno nacional. El tema de la droga es particularmente grave en la Argentina y la Presidenta de la Nación debe ser la máxima responsable en el combate de la droga, y si no lo hace, es ella de alguna forma la que tiene que dar respuestas a esta afligente situación que estamos viviendo los argentinos. El vicepresidente Vudú. Por el caso Chicone, por los negocios raros que llevó a cabo, y también por la manera, el patrimonio que tiene que no puede justificar, y por las mentiras que hizo a la justicia en las distintas causas que tiene abiertas, y también por la manera en que desplazó al fiscal y al juez que lo investigaban. Me parece que por todo eso, por un lado por el enriquecimiento ilícito, por otro lado por el abuso de poder, me parece que es un paradigma de estos 10 años de corrupción. ¿Cómo se explica el incremento patrimonial del matrimonio de Néstor en su momento, de Cristina y de sus funcionarios y amigos y parientes? No se explica porque nunca se investigaron seriamente. Cuando nosotros pedimos que se investigara desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la solución fue recortar las facultades de la Fiscalía. La verdad es que nunca hubo una investigación seria, profunda, y tuvieron que dar explicaciones que fueran comprensibles sobre su enriquecimiento. Actualmente, ¿quiénes están siendo investigados por la justicia? Bueno, hay muchísimos funcionarios que están siendo investigados por la justicia. Algunos de ellos ya fueron condenados, como la ministra Felisa Micheli, pero hay otros casos que están abiertos y que van a ir llegando a juicio, como por ejemplo los casos de Jaime, entre otros casos que hoy están abiertos. Si pudiéramos mencionar, por ejemplo, a Ricardo Jaime, a Lázaro Báez, todos estos personajes, cómo forman el eslabón y cómo en estos 10 años se fue gestando la corrupción, ¿qué puede explicarse? Bueno, mirá, lo que hay hay un ámbito de negocios entre el Estado y determinadas empresas que ha florecido y que se puede ver en el patrimonio de determinados funcionarios, además de determinadas cuestiones que a mí cuando era fiscal me tocó investigar y que llevamos a la justicia, como por ejemplo los vínculos entre Jaime, que era secretario de Transportes, y los Sirigliano, que eran los concesionarios de ferrocarriles, inclusive del tren Sarmiento. Las consecuencias de esa corrupción luego se vieron en la famosa tragedia de Once, pero claramente lo que hay es un vínculo entre determinados empresarios que por un lado florecen al amparo del poder y por otro lado el florecimiento patrimonial de esos funcionarios que o bien son directamente empleados de esos empresarios o bien incrementan su patrimonio seguramente a partir de beneficios recibidos de esos grupos empresarios. ¿Cómo eran cómo era la política que llevaban en cuanto a políticas ferroviarias? Bueno, concretamente digamos, por un lado hay una política de subsidios, pero que debería traducirse en mejores prestaciones y mejores condiciones de funcionamiento de esos servicios de transporte. Pero eso implica también una función de control y supervisión por parte de los funcionarios del Estado. En este caso, Jaime hacía la vista gorda y no exigía el cumplimiento de las condiciones que tenían que cumplir los beneficiarios de esas concesiones. ¿Por qué eligieron este lugar, Puerto Madero, La Rosadita, para hacer esta conferencia? Bueno, porque es un símbolo de la corrupción kirchnerista. Por un lado, las financieras a través de las cuales se lavaba dinero, por otro lado los departamentos del vicepresidente y también de la presidenta en esta zona, la verdad que lo erigen en un verdadero símbolo de la corrupción y de la plata, digamos, de la plata generada, obtenida por estos funcionarios en estos 10 años de kirchnerismo. Por la permanencia y por el volumen de dinero que ha manejado, no tengo ninguna duda que el ministro de Vido ha sido el ministro emblemático de la corrupción. De él dependieron Jaime y los transportes durante mucho tiempo, y de él dependieron las obras públicas y los cuantiosos manejos discrecionales de fondos que el gobierno utilizó de manera absolutamente discrecional. Así que no tengo ninguna duda que es una persona que efectivamente fue el gran cajero, el gran jefe de todos los cajeros, el jefe de Jaime, el jefe de Schiavi, el jefe de la gente vinculada a los transportes del Grupo Plaza, de todos los sectores que han estado vinculados a los servicios públicos. Es el gran corrupto. En otro tema que no me quiero olvidar es la importación de
energía y combustibles en los últimos tiempos, un negocio muy poco transparente que maneja también Julio De Vido. Si tuviera que hablar en materia de seguridad, ¿cuál ha sido el manejo y si hubo corrupción o no en estos últimos 10 años? A mí me parece que es fácil hablarle a la gente de seguridad exclusivamente desde las camaritas o desde el aumento de las penas. Habría que tratar de tener alguna idea acerca del crimen organizado, de las grandes bandas en el país, el tema del narcotráfico y sobre todas las cosas, lo que me parece fundamental, tratar de controlar lo que se llama la economía del delito. Un ejemplo al canto. Crece exponencialmente el robo automotor en el Gran Buenos Aires y en la Argentina. Ese robo automotor está vinculado a asesinatos o robos violentos que terminan en asesinatos. ¿Por qué ocurre eso? El 80% de esos vehículos son desguazados en desarmaderos clandestinos, que la policía tolera, que la policía acepta porque tiene complicidad con esas situaciones y se comercializan repuestos usados productos de este tipo de actividad. Si no combatimos ese mercado del delito tan competitivo, probablemente no podamos hablar de seguridad seriamente. ¿Hubo voluntad política del gobierno de tratar de combatir la inseguridad? La prueba más palmaria de que no es que cuando se quiso hacer, por ejemplo, en este rubro, sí funcionó. Hubo un funcionario en la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Felipe Solá, no tengo ningún empacho en reconocer ese avance, que se llamó Juan Pablo Cafiero. Cuando Juan Pablo Cafiero fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y combatió los desarmaderos de autos y la conexión policial con los desarmaderos de autos, y existió voluntad política, el robo de autos cayó, la estadística del robo de autos cayó de manera sustancial, es decir, se redujo casi un 60% el robo de autos en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que cuando se quiere, se puede. Si hay voluntad política, se podría. Lo que no hay es voluntad política de combatir la inseguridad. Néstor Kirchner. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque estamos hablando de que se han creado cientos de empresas fantasmas offshore en paraísos fiscales para desviar dineros provenientes del delito y a la corrupción. Y esto no pudo haber pasado sin que las máximas autoridades del país no estuvieran involucradas en el evento. Esto no fue un funcionario de tercera o cuarta categoría que ha hecho este entramado. Aquí hay una responsabilidad política en el máximo nivel de la Presidencia de la Nación. ¿Por qué eligieron hacer la conferencia en este lugar? Bueno, porque simboliza quizás un lugar donde funcionó la Rosadita, que era la financiera que involucra a Lázaro Báez, un empresario muy vinculado también a Néstor Kirchner en la construcción de su propia bóveda una vez fallecido. Y además porque aquí están los departamentos de Amado Vudú, aquí están los departamentos del incremento patrimonial de la presidenta. Me parece que simboliza quizás cómo ha sido el modus operandi de la corrupción durante esta década kirchnerista. Si tuviéramos que relacionar la economía con la corrupción, con Felisa Micheli y con el INDEC, ¿qué nos podrías decir de esto? Bueno, sin ninguna duda la corrupción afecta a la economía. Primero porque es dinero que se retira del consumo de los ciudadanos y eso hace que ese dinero que está en los paraísos fiscales no esté relacionado con la actividad de consumo. Segundo, también porque afecta a la actividad productiva, porque al escaparse miles de millones de dólares que podrían estar dedicados a mejorar la infraestructura, como son los corredores viales, como son los aeropuertos, como son los ferrocarriles, hace que los costos de transportar mercaderías y producir en la Argentina sean mucho más elevados. De manera tal que hay una conexión directa entre la corrupción y la baja performance de la Argentina en términos económicos. ¿Cómo fue el caso de Felisa Micheli, ex ministra de Economía? Bueno, la señora ex ministra de Economía y luego contadora de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, fue encontrada en su despacho como ministra de Economía con una caja fuerte, con una bolsa con miles de dólares que no ha podido justificar patrimonialmente y entonces está en un proceso judicial que la encuentra, por lo menos en esta instancia, condenada del delito de desviar fondos públicos para su provecho. ¿Qué pasa hoy con el INDEC? ¿Es otra mentira del relato? Bueno, por supuesto que el INDEC es mentiroso, no hace falta explicarle a los ciudadanos que
cuando el INDEC le dice que se puede comer con 6 pesos, los ciudadanos no lo pueden hacer. Digamos, no hay que contárselo, lo viven los argentinos. Tampoco hay que contarle a los argentinos que mientras el INDEC dice que no hay inflación, los argentinos con el changuito saben que todos los meses les alcanza con su sueldo para comprar menos productos. La verdad que contarle la inflación a los argentinos es casi hoy una falta de respeto. Y si tuviéramos que decir algo sobre el caso Skanska, también símbolo de corrupción de este gobierno. Bueno, eso muestra la contracara, digamos, que detrás de cada hecho corrupto de funcionarios públicos hay una empresa o empresarios dispuestos también a participar del cohecho. Y el caso Skanska es un caso típico de esas características, como lo fue el caso Siemens, que terminó con arrepentimientos de funcionarios de la propia casa matriz. Digamos, la verdad es que siempre hay empresas dispuestas a asociarse a funcionarios corruptos para producir estos hechos ilícitos que perjudican la calidad de vida de los argentinos. Nosotros hemos demostrado con la presentación de nuestro informe que la corrupción no es una corrupción de los últimos 6 meses, no es una corrupción que se pueda acotar a algún funcionario. Yo diría que si tuviera que simbolizar hoy, lo simbolizaría con la propia presidenta de la Nación. Me parece que ella es la gran responsable de lo que está ocurriendo, sobre todo porque ella es la que está poniendo el manto de ocultamiento, de secreto que hay sobre todo el tema de la corrupción. Este es un gobierno que en lugar de ponerse a disposición de la justicia, se ataca a la justicia o se intenta domesticarla. En lugar de dar explicaciones a los periodistas, se ataca a los periodistas. En lugar de sentarse a dialogar con la oposición, se descalifica a la oposición. Entonces no hay ninguna duda que la presidenta es la máxima responsable. Por ahí abajo los casos de corrupción son muchísimos. Yo marcaría sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión social, ¿no? De qué manera durante todos estos años se viene estafando a los jubilados, por ejemplo. En la apropiación de los recursos, de los ahorros de trabajadores y jubilados durante tanto tiempo, a los que no se les paga ni siquiera lo que la propia Corte Suprema de Justicia ha dicho. El otro costo social tiene que ver con las vidas y con la forma en que la gente viaja todos los días en los trenes, el problema de los ferrocarriles, en general el problema del transporte. Hay que tener en cuenta el enorme costo económico y social que tiene el transporte en un gobierno que, de acuerdo al propio fallo judicial, se ha demostrado la maraña que existe entre estos grupos mafiosos de empresarios, sindicalistas y funcionarios públicos, que son los que se terminaron apropiando del dinero que se debía destinar a las inversiones, a las reparaciones, a todas aquellas cosas vinculadas con esto. Y el otro tema también desde lo social son las viviendas. El caso de Meldorec, Joclender, las madres de Plaza de Mayo y los funcionarios vuelve a demostrar esta asociación ilícita, donde los funcionarios que debían controlar de qué manera la empresa privada de las madres y de Joclender invertía el dinero para construir viviendas sociales, en lugar de hacerlo, permiten que después de transferidos más de 700 millones de pesos, resulta que las viviendas terminaron no haciéndose. Entonces hay que entender el tema de la corrupción medida en los costos sociales. Y obviamente que esto nos pone a nosotros como cabeza, símbolo de lo que viene ocurriendo en estos 10 años, a la máxima responsable del poder político. Julio De Vido, Lázaro Báez, Amado Boudou, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner son solo algunos de los funcionarios y amigos del gobierno K que están sospechados, involucrados o denunciados por robar millones y millones de pesos de las arcas nacionales y provinciales. La lista sigue con amigos, parientes y secretarios. Estamos a tiempo de reaccionar, la corrupción se puede combatir. Gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Gente B. Nos vemos el próximo viernes aquí por Metro.